7 motivos para creerme loco. Por supuesto, no te atrevas a tocarme los huevos. Acabaremos con vosotros, no somos nuevos. 7, el número de la suerte. Te arrancaré tu puto mierda cipote. El puto gángster de la ciudad. Zaragoza es mía, Zaragoza es mía. Y el que lo desmienta, que venga y me lo diga. Este tema son para mis 3 musas terrenales y la del Olimpo. Una de ellas Centoline, buen tipo. Otra Isabela, molto bella, mocho bene. Otra de ellas Laura Acusa, la morenita con el morenote en plan malote. Y como no, Afrodita 2017. Zaragoza es mía, Zaragoza es mía. Y el que lo desmienta, que venga y me lo diga. Soy más peligroso, peligroso. Soy más peligroso, peligroso. Que un maya con una metralleta, que un maya con una metralleta, que un maya con una metralleta. Cualquiera de esas 3 musas que he nombrado se pueden llevar mi noviazgo hasta llegar al casamiento. En la pilarica, eso sí, por muy sexy que sea, tiene que ser así, tiene que ser así. Poco a poco al casamiento se llevará la corona de mi brazo izquierdo, con el título de Delfina, por supuesto, con el título de Delfina, por supuesto. Coronamiento y incesto, coronamiento y incesto. Juego a baloncesto, siempre meto triple, la verdad es que soy indiscutible. Un gran descapotable nos llevará al paraíso. Te quiero, soy poetizo. Te quiero, soy poetizo. Te quiero, soy poetizo. Puede que algunos me tachen de loco, pero aún así tanta casualidad solo puede ser el destino. Y hasta ellos se comen el coco, yo solo hambras el coño. ¿Pa' qué darle vueltas al cerebro si yo desde luego me como el mundo y es mío? Y también pinto en óleo, salgo a la disco y por más que ligo, no poco, yo no doy el paso, bailando me quedo solo, me hacen corro. Yo sé que hay cámaras que me graban y no veo. Prisionero de este cuerpo, de carita muy guapa, pero de cuerpo algo gordito. ¿Pa' qué quiero sufrir con tanto tatuajito, dolor y pasta? Y que la grasa, que es lo que más importa, me gana la batalla. Eso sí, en pelea debo ser Bush Spencer, pegando a mano abierta. Si cierro el puño se desmaya, si cierro el puño se desmaya, desmaya. Si cierro el puño se desmaya. Soy más peligroso, peligroso. Soy más peligroso, peligroso. Que un maya con una metralleta, que un maya con una metralleta, que un maya con una metralleta. Resumiendo motivos por lo que me creo que me pueden tachar de loco. Que me crea que soy Zeus, Delfín y Cirus, cuerpo, alma y Espíritu Santo. Vale, se puede que haya motivos. Segundo, que Delfín solo puede significar o hijo de una persona muy importante o que tienes dicho título. Joder, un poquito de información, miren en cualquier lado, incultos. El motivo número 3, que el título de Delfín sea título que se le daba al emperador de Francia, Dios hecho carne y hueso, para ordenar el pueblo, legítimo heredero a la corona de los Austria. Motivo número 4, que me apuntase al ejército del aire a policía, que se trabajaba semana sí, semana no, que sabiendo cómo es el ejército suena raro, pero jurado, y que después fuese a la zona marcha a la hora punta y no hubiese nadie más que solo 7 personas, y que lo más jodido es que me enseñaran los 7 la placa del ejército del aire. Si es extraño, de ahí que hay casualidades como que blanco y en botellas leche o semen de un negro con sobredosis de Viagra. Y lo más difícil de creer es que el teniente coronel de dicho ejército diese un golpe de estado a mi nombre
Motivo 5, que mi padre adoptivo fuese presidente de la Bolsa Cáritas, fundador del proyecto Hombre, hermano mayor y jefe de la Eucaristía, y su curro fuese director general Volkswagen Zaragoza. No es tan raro que haya tanta buena gente, lo raro es que aún no me hayan echado de casa. Y por cierto, se llamaba Luis Gutiérrez Lorenzo y está difunto. Y que mi mamá, Fina Muriel Esteban, y sus sobrinas posean fincas Utrillas, Tarragona y Reus, y 2 discos en Salou y 1 en Tarragona. Mis primos hasta con billar de bar y futbolín de bar. Pues es cierto, los envidiosos criticones a joderme que se jodan. Y el 6, el último, el 6. Y por último, que mi papá biológico se llamase Delfín Hernández Dual Clavería, apodado el Pernales, como un alegre bandolero que hubo en el oeste. Y mi mamá, Pilar Jiménez con G de gitano, como la patrona de la ciudad donde vivo, Zaragoza. Y la Virgen del Pilar, como su basílica. Toda una honra por parte de mi faz César Augusta. El que no le guste que se joda, buscar en enciclopedias. César Augusta y yo tenemos parentela. Si desean tocarme los huevos con estas creencias difusas, es que eres el conejo de Grefusa. Y que si me tiras bif irás a una fosa tipo 300. Los que me adoran como su dios Zeus. O el que no se crea que Zaragoza es mía, que me llame 633678814, que me va a comer los huevos. Y si pasa a ser algo personal, yo y mis socios no sabemos nada, pero algún parguela de tu familia será responsable. Y no preguntes cómo, los magos no desvelan sus trucos. Los que pasamos sobres por debajo de la mesa, nosotros sí sabemos el precio de cualquier cabeza de ganado. Eres un pasmao, eres un pasmao. Soy más peligroso, peligroso. Soy más peligroso, peligroso. Que un maya con una metralleta, que un maya con una metralleta, que un maya con una metralleta. Había un séptimo motivo que me he confundido. 7 razones para creer que estoy loco, colega. Mira, tío, el sacamantecas, tecas, rompiendo las discotecas. Ahí está mi DJ en los platos, joder. Va a hacerlo en plan profesional y con gran nivel. Lo vamos a corregir. Séptimo motivo es este, 7. Ya he tenido una vida entera. La verdad es que este Cirus no escarmienta, joder. Ha escrito un libro, ha perdido la batalla, su alma no fue salvada. Si su alma no es salvada, todos que morimos acabamos otra vez en la tierra. Ninguno va ni sube al cielo. La verdad es que solo si su alma es perdonada, los que estamos pecadores en la tierra iremos a un cuarto lugar. Ni purgatorio, ni cielo, ni infierno, sino un sitio más bonito y por fin eterno. No es otra cosa que la gran batalla en los cielos contra Dios, San Miguel y sus legiones. San Miguel me debilitó, para Dios ya no era rival yo, pero que en este mundo que es el infierno donde pagan vuestras almas de pecadores, yo no veía justo que asesinos y violadores compartiesen mis mismos privilegios en el cielo. Le comprendí a Dios al final, pero al principio le confesé que quería que fueran penitentes, que tuvieran algo de castigo y no lo hubo, así que luché por una causa noble. Tuve ya una posibilidad, una vida entera de felicidad hipócrita por culpa de la droga y las prostitutas. Tuve una vida absolutamente mala, me coaccioné con cosas de la vida, total que la di por perdida hasta que perdí, morí y no subí al cielo. Total que Dios se consoló por mí, no solo por tantas almas que tenía mi mismo destino, así que me dio otra oportunidad. Yo he oído hablar a mucha gente en San José que sabemos todo lo que hay, que ya han escrito un libro sobre mi vida, que la di por perdida, que no fue perdonada mi alma y que escribo el segundo libro, el último, y si no perdonan esta vida la crueldad que hagan, la verdad es que ningún alma será ya salvada. Bebemos para no deshidratarnos, comemos para alimentarnos, follamos para procrear, son necesidades básicas. Los placeres que crees que tienes no son privilegios ni bienes, son cosas terrenales que te hunden más todavía, te dan más problemas, cosas para morir antes y volver a nacer después. Mira,
Simplemente tienes que ser más drástico. Piénsalo. Esta mierda vida no es otra cosa que el infierno. Esta mierda vida no es otra cosa que el infierno. Esta mierda vida no es otra cosa que el infierno.